en el libro de Nehemías. Vamos a poder compartir hoy el capítulo 4 de Nehemías. Y a medida que usted ya lo tenga, le invito a ponerse de pie para que podamos darle lectura. Dice de la siguiente manera el capítulo 4 en adelante. Dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Todavía el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría sus murallas de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificaremos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanballat, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaban la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. Entonces oramos a nuestro Dios, y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan, entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchemos por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Sucedió que nuestro enemigo se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban
tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Haciendo el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinelas por la noche y de obreros por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Padre bueno, oramos en esta mañana para que tú nos permitas una vez más poder comprender y entender la vivencia de este pueblo por mano de Nehemías, que podamos juntos no solo comprender intelectualmente lo que está aconteciendo en este capítulo 4, sino que podamos, Señor, extraer las riquezas espirituales para la vida personal y la vida congregacional de cada uno de nosotros. Enséñanos y abre nuestros ojos y permítenos una vez más ser edificados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Una de las cosas que nosotros podemos observar y que hemos ido observando a lo largo de la exposición de Nehemías es que los enemigos nunca se acaban. Están allí continuamente. Y eso es algo que va a estar allí latente durante todo el libro. Yo quisiera comenzar con una ilustración, la cual se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40 al 47. Creo que todos conocemos esta ilustración o esta experiencia de David frente a Goliat. Los que han nacido en la iglesia, en la escuela dominical, siempre se enseña a los más niños acerca de David y Goliat, ¿no es cierto? Pero vamos a tomar esto como una ilustración que nos va a ayudar como trampolín a poder exponer lo que queremos explicar hoy. Y dice lo siguiente en el versículo 40: y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, y las puso en el saco de pastor que traía. En el zurrón y con la honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel.
y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cada vez que nosotros vemos en la palabra del Señor, a través de los diferentes libros o diferentes historias que podamos conocer, siempre encontraremos que los opositores de Dios, los opositores que se levantan en contra de el pueblo de Dios, siempre causan burla, siempre causan menosprecio, siempre vienen con un desafío de menoscabar al Dios al cual están ellos enfrentándose. Pero también siempre vemos que la determinación y la actitud que toman aquellos que confían en el Señor es que el Dios del cielo es el que pelea sus batallas, que el Jehová, Dios de los ejércitos, es el que pelea nuestras batallas. Por eso, hermanos, muchos conocemos la historia de David y Goliat y cómo aconteció la victoria de Dios por mano de David ante las provocaciones y amenazas y burlas de Goliat. Es interesante observar que en todas las épocas de la historia de este mundo han existido y seguirán existiendo enemigos de Dios y enemigos de su pueblo, hasta que llegue el final día, porque aunque existen y seguirán existiendo, quiero contarles una gran noticia. Hay un final día donde esos enemigos ya no estarán más, donde Dios pondrá todos sus enemigos bajo los pies de Cristo. Y eso acontecerá, hermanos, porque aunque se levanten enemigos en contra de Dios, en contra de su pueblo, la esperanza del creyente, la esperanza de la iglesia, es que un día Dios, el que pelea por su pueblo, pondrá a sus enemigos bajo los pies del señorío de nuestro Salvador. Por eso desde el capítulo 2 vemos los progresivos y crecientes avances de los enemigos, porque ellos, hermanos, progresivamente fueron creciendo en su oposición, y no solamente creciendo en su oposición, sino que también creciendo en su forma, Ellos estaban cada vez más dispuestos a llevar a cabo de la manera que fuese posible el daño contra los que estaban reconstruyendo junto a Nehemías. Muchas gracias. Podemos observar algo interesante que nos muestra el primer versículo. Cómo su disgusto cada vez más crece. Y así como crece, también crecen sus malas acciones en contra de Nehemías y todo el pueblo. Recordemos cómo es que ellos buscaron difamar a Nehemías, tergiversando sus verdades, sus verdaderas y nobles motivaciones en la reconstrucción, como vimos en el capítulo 2, versículo 19. Ellos buscaron difamar a Nehemías. Ellos buscaron difamarlo de tal forma que
dijeron: ¿acaso ustedes están construyendo para rebelarse contra el rey? Cosa que Nehemías y el pueblo nunca fue la intención de la reconstrucción. Pero sus enemigos buscaron tergiversar, difamar a Nehemías, a la nación completa. Pero con eso no pudieron detener el trabajo, porque ellos provocaron que el pueblo tuviese miedo con esa difamación. Ellos buscaban que el pueblo tuviese miedo, porque imagínense, el rey que le dio todo lo que Nehemías necesitaba para que fuera a reconstruir, se enterara que él se quería rebelar contra él. ¿Qué iba a hacer ese rey? Iba a tomar a Nehemías, lo iba a apresar y lo más probable que trajera una guerra nuevamente contra Jerusalén. Y eso podía haber provocado en los que estaban reconstruyendo temor para detener su trabajo. Pero eso no lo lograron los enemigos. No lograron con la difamación detener los avances de la reconstrucción. Y ahora, como vemos en el capítulo 4, nuevamente volvieron a conspirar para atacar y poder detener la obra. Ahora la oposición vino a través de las burlas, a través de las críticas, a través de las amenazas violentas, las cuales podemos apreciar en los versículos del 1 al 3, los versículos del 7 al 8. Ellos conspiraron para atacar la ciudad y procurar detener la obra. Estos enemigos se enfurecieron y se enojaron mucho. Y estas dos palabras, se enfurecieron y se enojaron mucho, describen a una persona que está ardiendo de ira. Ellos estaban ardiendo de ira al ver cómo Nehemías y el pueblo se estaban levantando y estaban trabajando juntos en reconstruir las murallas y las puertas quemadas. Siempre los enemigos de Dios se llenarán de ira, hermanos. Siempre. Y como están llenos de ira, buscarán por todos los medios posibles destruir al creyente, a la iglesia, con la única finalidad de que ésta no crezca, de que ésta no avance. Por eso tal sentir los llevaba de manera constante a buscar apoyo. Por eso Sanbalat reunió hombres del ejército de Samaria para burlarse con preguntas sarcásticas. Miren, leamos lo que dice el versículo 1 al 3. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? Sabiendo que a los ojos nadie podía terminar eso en un día, pero era la manera burlesca y sarcástica de desalentar y desanimar a los que estaban reconstruyendo. Versículos 7 y 8. Perdón, el versículo 3 dice: aunque lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría sus murallas de piedra. En el fondo estaban diciendo: está tan mala esta cuestión que están haciendo, que solo basta que un animal, un zorrito se pare ahí y eso se va a caer.
Pero el versículo 7 dice: Sanbalat, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Asdón se enteraron que continuaban la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaron a ser cerradas. Se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. Hermanos, ya no era difamación, ya eran burlas, ya era conspiración para venir ya a atacar, a hacerles daño. Por eso los opositores irán creciendo en sus maquinaciones y en sus formas para venir a dañar la obra que Dios está iniciando con este pueblo. Los opositores buscaban desmoralizar al pueblo para que se detuviera, para que ellos se detuvieran en su labor de reconstruir, hermanos. Hermanos, esto que está experimentando Nehemías y todo el pueblo me hace pensar cómo la iglesia constantemente enfrenta la oposición del adversario, Satanás, el diablo. Y eso me recuerda algunos conceptos acerca de estos dos términos, Satanás y diablo. Los que están en vida abundante ya lo saben, porque estuvimos viendo estos dos términos. Satanás enfatiza su rol de adversario u oponente. Diablo, en su término, se refiere a su naturaleza malévola y engañosa. La palabra del Señor nos señala claramente cosas que no podemos ignorar acerca de las obras de Satanás. Hermanos, porque nosotros hoy no tenemos a un Sanbalat, a un Tobías que nos vaya a hacer daño. Ellos ya murieron, ellos no están. Pero nosotros debemos entender que la naturaleza de la oposición está activa porque el engañador, el opositor, el adversario es real. Y la iglesia del Señor enfrenta y está en pos de una lucha ante las acechanzas y maquinaciones del diablo para destruir a su iglesia, para destruir tu vida, hermano. E ignorar eso es entrar, hermanos, en un camino tan peligroso. Porque los creyentes muchas veces quieren vivir el evangelio ignorando las maquinaciones de Satanás, hermanos. Pero Satanás es real y no podemos darnos el lujo de ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar cómo él actúa, porque si lo ignoramos, no tendremos la capacidad de ver dónde él está actuando. Por eso segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Hermanos, cuando un creyente está ignorando los planes del adversario, es presa fácil del adversario, es presa fácil de Satanás, porque no está teniendo la capacidad de darse cuenta que muchas de las cosas que vivimos cotidianamente son ataques del maligno. Somos expuestos a infinidades de cosas donde tú y yo tomamos decisiones, donde tú y yo hacemos cosas
de las cuales muchas de ellas ni siquiera nos hemos detenido a preguntar o a observar qué dice Dios acerca de esas cosas. ¿Qué opina Dios de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué opina Dios de lo que yo estoy llevando por delante? ¿Será agradable? ¿Será acorde a la voluntad de Dios? No nos detenemos a observar las maquinaciones del enemigo, porque muchas veces queremos hacer lo que ya hemos dispuesto en nuestro corazón a hacer e ignoramos la voluntad de Dios, porque no estamos dispuestos a someternos al señorío de Cristo. Y eso, hermano, es muy peligroso en la vida de un creyente, porque solo basta un poco de levadura para leudar una gran masa, hermanos. Por eso el creyente debe vivir entendiendo que no debemos ignorar sus planes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice la palabra: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Hermanos, ser de espíritu sobrio, estar alerta, es algo esencial en la vida del creyente. Nosotros observamos esas cualidades en Nehemías. Nehemías era sobrio, Nehemías estaba alerta ante los adversarios que tenía por delante. Pero esos adversarios eran instrumentos ¿de quién, hermano? Porque nosotros pensamos que Satanás solamente está actuando en contra de la iglesia. No, hermano, Satanás está actuando desde el inicio, desde que Adán fue puesto en el huerto. La actividad de Satanás de matar, de robar y de destruir es desde el inicio, desde el principio, hermanos. Y donde hay cualquier acción que tenga las características y los roles de Satanás, hermanos, es el diablo el que está actuando. Y debemos ser sobrios para darnos cuenta de eso. Debemos estar alertas a esas cosas. Porque a veces se nos presentan oportunidades que decimos nosotros. Se nos presentan cosas que decimos, pero ¿qué de malo tienen? La pregunta es, ¿qué de bueno tienen también? Porque de malo nunca tendrá nada malo, porque es algo que me va a beneficiar a mí. La pregunta es, ¿tendrá algo de bueno en cuanto a qué Dios piensa de aquello? ¿Cómo Dios obra frente a eso? ¿Estaré yo viviendo acorde a la voluntad y al propósito de Dios? ¿Nos hemos detenido a ser sobrios en nuestro andar cristiano? Porque eso es lo que nosotros como creyentes debemos aprender, hermanos. Cada uno de nosotros a detenernos. Por eso hablábamos cuando comenzamos Nehemías, la serie de Nehemías, comenzamos viendo cómo Nehemías se detuvo. Cómo Nehemías se dio tiempo para analizar, cómo Nehemías se dio tiempo para orar, cómo Nehemías se dio tiempo para preparar una estrategia frente a lo que Dios estaba poniendo en el corazón de Nehemías en la reconstrucción. Nehemías no fue a tontas y a locas, no fue movido por las emociones. Nehemías se detuvo. Pero ¿qué nos sucede a nosotros muchas veces? Somos movidos por nuestras emociones y partimos y hacemos y decidimos sin detenernos, sin ser sobrios, sin estar alertas ante las amenazas del adversario. ¿Por qué debemos ser de un espíritu sobrio y estar alerta? Porque su adversario, el diablo, anda al acecho. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Hermanos, yo no quiero que usted en esta mañana usted diga, bueno, está como levantando el nombre de Satanás. No, hermanos,
Yo no pretendo de que usted ande viendo demonios y a Satanás aquí y allá. Se abrió la puerta y anda el diablo. No, hermanos, yo no estoy pretendiendo esto. Pero estoy pretendiendo que lo que dice la Escritura sea algo que nosotros apliquemos a nuestra vida. Tener sobriedad, estar alerta ante las maquinaciones del adversario. Porque él procura destruirte, hermano. Él procura destruirnos. Hermanos, nada bueno proviene del diablo. Si usted piensa que él es compasivo, que es misericordioso, no, hermano, no es así. Porque él es un homicida. Él busca matarnos, hermanos. Él busca destruirnos. Él no busca tu bien, él no va a ser compasivo aunque tú estés en lo más bajo de tu condición. Si él te puede destruir más de lo que tú estás enfrentando, él lo va a hacer. Y es por eso que los creyentes y la iglesia debemos crecer en un espíritu sobrio, estando alertas. Efesios capítulo 6. El versículo 9 no lo leímos, ¿no es cierto? Por favor. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y hermanos, nosotros entendamos algo. Porque a veces nosotros cuando estamos enfrentando alguna oposición, estamos enfrentando alguna aflicción, sea por nuestra desobediencia, o sea por nuestros pecados, o sea porque el enemigo es el que está allí maquinando en contra nuestra, hermano, tú no eres el único que vive esas cosas. Porque cuando nosotros estamos viviendo procesos muy difíciles, pensamos que somos lo último que estamos viviendo. Que nadie está viviendo lo mismo que vivo yo. Que nadie me entiende, nadie me comprende. No, hermanos, estos padecimientos los enfrentan todos los creyentes. Tarde o temprano, en algún momento de su vida, lo enfrentarán. La pregunta que debiéramos hacernos, cuando todo está muy quieto, cuando todo está muy tranquilo, eso a nosotros debiese inquietarnos. Porque nosotros somos una iglesia que vive en contra de las obras de este mundo. Y como iglesia, como creyentes, cuando estamos muy quietos, cuando nada nos sucede, cuando nada está allí zarandeándonos, debe a nosotros preocuparnos aquello. Debe preocuparnos. Porque eso quiere decir que no estamos siendo ninguna oposición y que no estamos haciendo nada para que nuestro enemigo se enfurezca, se enoje de gran manera y se, como dije, no lo encuentro. Arda de ira. Arda de ira. Porque el diablo, cuando los creyentes, cuando la iglesia están viviendo en la voluntad de Dios, están viviendo en santidad, están creciendo y están haciendo la obra de Dios en este mundo, hermanos, el diablo arde de ira. La pregunta es, ¿estamos siendo motivos para que el diablo arda de ira? ¿Estamos siendo creyentes, una iglesia donde el mundo de las tinieblas esté ardiendo de ira? Buena pregunta. Porque a veces pensando que vivir tan tranquilamente es sinónimo, Dios está en mí.
Dios todo lo controla Dios. Dios me cuida. Ojo, no siempre es así. No siempre es así. Cada vez que la iglesia del Señor enfrenta oposición, proviene de los ataques de Satanás, el diablo. Pero él no actúa solo. Él tiene sus demonios, los cuales promueven una influencia destructora. Y aunque la Biblia enseña claramente que Satanás no nos puede dañar, que Satanás no nos puede poseer, pero sí puede influenciar en un creyente y puede llegar a ser ese creyente un medio donde Satanás actúe para dañar y entorpecer la obra de Dios. Eso sí es posible. ¿Y eso sabe dónde es un terreno fértil para que eso suceda? Cuando los creyentes viven el evangelio ignorando. Cuando los creyentes vivimos el evangelio ignorando sus maquinaciones. Allí hay un terreno fértil donde Satanás va a actuar y donde tú y yo podemos ser instrumentos donde él puede influenciarnos para entorpecer, para oponernos a la obra de Dios, para oponernos al avance y al crecimiento de la iglesia. ¿No ha sido usted en algún momento, no he sido yo en algún momento un instrumento del diablo cuando hablo mal de alguien? Cuando difamo a alguien. ¿No hemos sido en algún momento de nuestra vida instrumentos de Satanás? Porque hemos ignorado. Porque no hemos estado con un espíritu sobrio y alerta. Porque nos ha ganado, ¿sabe qué? Nuestra naturaleza pecaminosa. Nos ha embargado el orgullo. Nos ha embargado la soberbia, nos ha embargado todo lo pecaminoso que hay dentro de nosotros, porque no hemos estado alerta. Y esas cosas ocurren dentro de la iglesia, hermano. Ocurren y son una realidad. Ignorar eso y no decir esto, hermanos, es tratar de tapar el sol con un dedo. En medio de la iglesia hay problemas y siempre esos problemas son movidos por el orgullo del hombre, por el orgullo que hay en nuestros corazones. Y debemos nosotros luchar y resistir ante ese orgullo, ante esas cosas pecaminosas. Pregúnteme cómo. Como le decíamos hoy día a nuestros hermanos. Porque nosotros cuando leemos y leemos en la Escritura, resistan, nosotros pensamos que simplemente es ponernos en guardia y decir, de aquí no me muevo y voy a resistir. No, hermanos, eso no es resistir. Resistir es cuando yo identifico en mí que hay orgullo, que hay difamación, que he hablado mal de alguien, que soy egoísta. Resistir, ¿sabe lo que es? Vencer con lo opuesto a aquello. Si yo identifico que yo soy egoísta, ¿cómo yo resisto mi egoísmo? Busco la manera de ser generoso. Si yo he difamado y he hablado mal de alguien, ¿cómo yo resisto frente a eso? Voy y comienzo a hablar bien de esa persona. Bien. Y dejo de difamar a esa persona. Dejo de inventar cosas que no son reales.
Porque la difamación es eso, inventar algo que no es real. Algo que está fabricado en nuestra mente, pero que no es la realidad. Eso es la difamación. Cuando yo comienzo a identificar esos pecados que hay en mí, ¿cómo yo resisto aquello? ¿Cómo yo resisto las maquinaciones del enemigo? Haciendo lo opuesto, no poniéndome en guardia y diciendo, de aquí no me muevo. Porque eso es pasividad, hermanos. Y nosotros somos llamados a tener una vida continua de acción. Si tú y yo, hermanos, no accionamos, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Si yo me doy cuenta que en mí hay una actitud pecaminosa de falta de amor hacia mi hermano, ¿cómo yo resisto eso? Acercándome y amar a ese hermano. Pero es que no se lo merece. Es que él no ha sido así conmigo. Hermanos, tú y yo no merecíamos el amor de Dios. Y Él así nos amó. A pesar de lo que tú y yo somos, Él nos ama. ¿Y qué dice Pedro? Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Eso es el Evangelio. Eso es vivir en el Evangelio de una manera práctica y no intelectual, no sabiendo solamente pasajes de las Escrituras y no hacer nada. Hermanos, la iglesia de hoy está creciendo mucho en cuanto al conocimiento. Y yo lo veo reflejado en las redes sociales, lo veo como de una manera grande ha ido creciendo el movimiento reformado, donde se estudia y la palabra es lo más importante. Pero qué poco está creciendo el que nosotros practiquemos lo que hemos aprendido, hermano. ¿De qué nos sirve crecer tanto en conocimiento, saber tantas cosas, si no somos capaces de hacerlas? Tú y yo estamos llamados a eso, hermano. Eso es reconstruir. Eso es edificar. Eso es poner las manos en acción. Eso es cuando la iglesia pone y esfuerza sus manos, todos juntos en la reconstrucción. Todos comenzamos a vivir y aplicar la palabra en nuestro vivir diario. Eso es reconstruir, hermanos. Eso es edificar la iglesia de Cristo. Hermanos, la edificación no es simplemente que usted venga a clase, que hoy día yo daba gracias a Dios en mi interior, decía gracias por la hermosa asistencia que tuvimos hoy en clase, hermano. Pero no es simplemente que nosotros estemos allí oyendo una clase, porque de nada va a servir que tú cada domingo vengas a oír la clase o cada miércoles tú vengas a escuchar la clase y no estemos dispuestos a poner en práctica lo que estamos recibiendo. De nada nos va a servir. Como iglesia no vamos a construir, como iglesia no vamos a reedificar, porque no estamos poniendo nuestras manos en la masa. Tenemos todo lo necesario. Tenemos la harina, tenemos levadura, tenemos agua, tenemos todo para armar allí. Pero nadie quiere meter las manos para amasar. Porque amasar es allí cuando recién, al juntar todo eso y con las manos empezar a separar esos bollitos y aplastarlos, es allí cuando sale pan. No hay pan si solo hay harina, no hay pan si solo hay agua, no hay pan si solo hay levadura. Allí no hay pan. ¿Cuándo hay pan? Cuando se hace, por hermano. Cuando tú y yo comenzamos a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Esa es la vida de la iglesia, hermano. Tú y yo estamos llamados a vivir como una comunidad de fe activa.
Por eso debemos estar alertas, porque podemos ser instrumentos de Satanás, influenciados por sus maquinaciones para dañar y entorpecer la obra de Dios para con su iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dice a los efesios en el capítulo 4, versículo 31 al 32 lo siguiente: sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los ha perdonado en Cristo. Hermanos, ¿cómo se enfrenta el pecado? Con las armas que Dios nos ha dado. Hermana, si pone el 31, por favor. ¿Cómo quitamos la amargura? ¿Cómo quitamos el enojo? ¿Cómo quitamos la ira? ¿Cómo quitamos los gritos, los insultos? Así como toda malicia. Lo que dice el 32, con una acción, siendo amables unos con otros, teniéndonos misericordia unos a otros, hermanos, perdonándonos unos a otros. Ahora, ¿cuál es el modelo o cuál es el estándar del perdón? ¿El que usted quiera? ¿El que yo quiera? ¿O el que yo estoy dispuesto? ¿O el que a mí me parece correcto? No, hermanos. Así como Dios los ha perdonado a ustedes. Es el estándar. No ni más abajo ni más arriba. Es el estándar de Dios. Como Dios nos ha perdonado en Cristo. Todo creyente, miembro de una iglesia, debe luchar contra su naturaleza. El no hacerlo promueve un terreno fértil para Satanás y sus obras destructoras. Tenemos un ejemplo en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Porque cuando nosotros no hacemos eso, hay un terreno fértil. Y lo vemos aquí. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hablarle a los corintios de esa manera? Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolos, ¿no son hombres del mundo? Porque eso es lo que provoca la naturaleza caída, andar como el mundo. Hermanos, tengamos cuidado de ser un terreno fértil para las obras de Satanás. Debemos crecer. Sin duda hay muchos hermanos hoy que necesitan tomar leche, que necesitan cosas básicas y primarias de la palabra del Señor. Pero hay otros que ya no pueden seguir tomando leche, porque no es natural, no es saludable. Porque más que hacerte bien, te está haciendo un daño, porque no estás creciendo. Necesitas alimento más sólido. Yo puedo entender cuando un creyente de 1, 2, 3, 4
años, 5 años en una iglesia, es un niño en Cristo. Es un niño, hermanos. El problema es que las iglesias, ¿saben lo que han hecho? Han hecho crecer a los niños artificialmente. El hermano ya lleva 1 año y pareciera que él ya lleva 20. Porque lo hacen hacer actividades que debiera hacer alguien que lleva 20 años. ¿En pos de qué? Las oportunidades, que todos deben tener una oportunidad. No, hermanos, ni Pablo, cuando él se convirtió, él después de un periodo prolongado empezó su ministerio. Cristo, después de un periodo prolongado, también comenzó su ministerio. Moisés, después de un periodo prolongado, comenzó su ministerio. Pero nosotros queremos que la gente, los creyentes, comiencen su ministerio cuando llevan 6 meses. Y le hemos hecho daño a la iglesia con esas cosas, hermanos. Porque hemos rebajado los estándares. Entonces ya no hay que mirar hacia arriba, hay que mirar hacia abajo. Entonces no buscamos excelencia, buscamos que todos anden igual. No, hermanos. Por eso la palabra nos enseña que es Dios quien edifica su iglesia. Y la iglesia debe ser edificada bajo los valores y principios que Dios establece en su palabra. Y es por eso que Él da dones a su iglesia. Pone pastores, maestros, para enseñar, para guiar, para instruir, hermanos. Pero el problema, ¿sabe dónde está? En la inmadurez que tenemos nosotros los creyentes. Que no queremos ser guiados, que no queremos ser instruidos, porque queremos hacer lo que bien nos parezca. Y más que construir, estamos desconstruyendo con ese pensamiento, con esas actitudes, con ese ideal de iglesia, porque estamos construyendo sobre fundamentos no sólidos, inestables. Ponemos en las iglesias a liderar gente que no tiene las capacidades para liderar. Eso es un daño al cuerpo de Cristo. No solo al hermano, no solo a la hermana. Es un daño al cuerpo de Cristo, hermano. Y los creyentes también debemos crecer en esa madurez. Nehemías, ¿qué nos enseña? Que él trabajó tanto, que él puso a todas las familias en los lugares correctos para que desempeñaran la labor. Los que eran perfumistas no hacían la labor que otros sí podía hacer más extensa. Los que eran orfebres no hacían la labor que hacía otro que era más experimentado, pero todos hacían la labor. Pero no confundamos que hacer la labor es que la podemos hacer en cualquier lugar. Porque vuelvo a repetir, más que construir, estamos desconstruyendo. Y la iglesia no crece así, hermanos. No crece. ¿Y sabe lo que viene cuando se enseñan estas cosas? Y el pensamiento que Satanás pone en la vida de los creyentes es que, claro, es que quieren ser gente exclusiva. ¿Y cómo? Hermanos, ojo, y no se olvide de esto. Ese pecado también llenó a los hermanos de Moisés. ¿Ah, solo Dios habla a través de Moisés y no puede hablar a través de nosotros? ¿Y qué le pasó a la hermana de Moisés? Se llenó de lepra.
por hablar en las espaldas, por conspirar en su corazón. Dios había llamado a Moisés. Y si Dios también hablaba a través de Aarón y a través de la hermana de Moisés, pero no de la misma manera como hablaba Dios con Moisés. El problema no era que Dios no hablara con ellos. El problema es que ellos querían que Dios hablara de la misma manera y querían ponerse a la misma altura de Moisés. Y eso es algo que Dios elige, es algo que Dios establece, no lo establecen los hombres. Y eso daña la iglesia, eso daña la vida espiritual de los creyentes. Como decíamos el domingo anterior, a veces procurar, querer hacer lo que otro hace, nos hace descuidar lo que Dios sí nos ha dado para hacer. No todos tienen las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas cualidades que Dios nos da. Pero no nos engañemos y no nos turbemos en nuestro interior tratando de hacer lo que hace el hermano de más allá. Porque quizás Dios no nos ha dado aquello, pero sí Dios nos ha dado otras capacidades. Y es allí donde debemos esforzar nuestras manos para servir al Señor. El problema, hermanos, es que no esforzamos nuestras manos en servir al Señor en lo que sí podemos hacer, porque estamos más preocupados de tratar de hacer lo que no podemos hacer. Entonces no hacemos ninguna de las dos cosas, porque lo otro tratamos de hacerlo, pero no podemos porque no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Qué podemos entender de todo esto, hermanos? Que la oposición es inevitable. Siempre habrán opositores en contra del reino de Dios y sus súbditos. Pero sí está en nuestras manos cómo sobrellevamos la oposición. Todo creyente debe crecer en su madurez para saber cómo debe conducirse en la iglesia del Señor, la cual es columna y baluarte de la verdad. Eso es un deber de todo creyente. Lo que Pablo le dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Eso es un deber que debemos aprender todos, no exclusivamente. Esto no es algo exclusivo para ciertas personas dentro de la iglesia. Este es un deber de todo creyente. Pablo le dijo esto a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo esto para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vivificado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Hermanos, todos nosotros debemos crecer y entender aquello. Nosotros no podemos comportarnos como querramos en la iglesia de Dios, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. ¿Sabe lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Le estaba diciendo: no son tus ideas, no son tus ocurrencias, no son tus impulsos emocionales, no son tus mejores planes. No es como tú quieras. Es como yo te he instruido cómo debes comportarte en la casa de Dios. Por eso Pablo le dice en otro capítulo, le dice: lo que has visto de mí
enseña a hombres fieles, idóneos, para que enseñen a otros. Hermanos, hoy día carecemos de hombres fieles, idóneos. Carecemos de eso. Carecemos de la idoneidad de compartir la palabra. Pero eso no nos debe desanimar, debe alentarnos a buscar en el Señor que Él provoque, que Él construya en nosotros la idoneidad necesaria. Y aunque no te guste, hermano, Dios lo va a hacer a través de otros hombres. Él lo va a hacer a través de otros. Pablo fue el instrumento para instruir a Timoteo. Y Timoteo terminó siendo el instrumento para enseñar a otros. El problema es que muchas veces no queremos ser enseñados por otros. No queremos ponernos bajo, no voy a decir cobertura, no voy a decir bajo bajo el don que Dios le ha dado a otros de enseñar, de formar, de querer aprender de otros. Timoteo aprendió. Timoteo se le comisionó. Hay una esta en las carreras, en las maratones, cuando se van colocando de posición en posición. No sé, no me recuerdo cómo se llama esa disciplina. ¿Cómo? ¿El relevo? Relevo. Y hay alguien que lleva un palito, un estandarte, ¿no es cierto? Y el otro tiene que correr y entregarle el estandarte, para que el otro, al tomar el estandarte, corra y se lo entregue a otro. Y así, hermanos, la vida de la iglesia, la vida ministerial, la vida de hombres que quieren servir al Señor se construye de esa manera. No se construye de otra. No se construye en la soledad, no se construye en el aislamiento donde, bueno, me voy a encerrar y que Dios me enseñe. No, hermanos, eso se construye en el corazón y en la vida de los creyentes, teniendo la disposición de querer estar esperando cuando te pasen el estandarte. Allí se construye. Cuando tú estás esperando, estás viendo cómo el otro corre. Porque como tú ves, como el otro está corriendo, cuando a ti te toque, tú vas a correr de la misma manera. Y esa es la vida de la iglesia. Así la iglesia se construye, así la iglesia crece. Me colocaron la música antes, yo no sé si estoy bien en el tiempo, hermano. No, perdón, voy a verla ahora, es que no, de verdad que estoy medio desconectado de la hora. La respuesta de Nehemías ante la oposición es digna de emular, hermanos. Nehemías y el pueblo, lo primero que hicieron fue oraron y dependieron de Dios. Versículo 4 y 6. Nehemías y los israelitas respondieron primero con oración y pidiendo a Dios que interviniera y protegiera la obra. Segundo, hubo vigilancia. Versículo 9. La respuesta estratégica de Nehemías de poner guardias día y noche para proteger a los trabajadores. Tercero, trabajo y defensa simultánea. Versículo 12 al 16.
Nehemías, a diferencia de detener el trabajo, él dividió al pueblo en grupos, en dos grupos. Unos construían y otros vigilaban. Porque, hermanos, en la reconstrucción no todos construyen. No todos. Pero hay diferentes labores. Unos construyen y otros vigilan. Mire, se lo voy a graficar de esta manera. Quizá usted nunca tenga el don para predicar, hermano. Pero usted puede orar por el que predica. Usted puede vigilar por él. Quizá usted nunca se pare delante de un púlpito a enseñarle a otros. Pero quizá usted puede estar velando para que el Señor use a ese hermano, a ese pastor, a ese diácono. Usted puede estar vigilando. Quizás usted, que debiese ser un hábito, pero quizás no tiene un don grande, un llamado grande a la oración, como quizás lo tenga otro. Pero quizás usted tiene un llamado a servir. Y quizás la hermana o el hermano que ora más no tiene la tendencia a hacer un aseo, a ordenar, a servir en las diferentes cosas dentro de la iglesia. Pero usted sí lo tiene, hágalo. Y hágalo con gozo. Estos días yo miraba todo lo que se está dando a través de las redes sociales de nuestra congregación. Y claro, pareciera que alguien ve al que está ahí hablando, al que está predicando, al que está, sale ahí alguien en un video. Pero eso no sería posible si no hubiesen otros prestando su vida al servicio para que eso fuese posible. Todos prestamos un servicio dentro de la iglesia. Usted hoy día llegó a este lugar y usted llegó y se sentó, ¿no es cierto? Saludó a sus hermanos y está cómodamente sentado. Usted no tuvo que preocuparse de barrer, de ordenar las sillas, de acomodarlas, porque eso lo hizo alguien previo a nuestra reunión. Siempre, hermanos, vamos a estar en el lugar correcto cuando nos demos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Cuarto, ellos se adaptaron. Versículo 17 al 23. Todo el pueblo esforzó sus manos y a tal punto que no dudaron en adaptarse a las condiciones. Lo más llamativo es que algunos trabajaban con un arma en la mano, manteniendo la obra en marcha sin detenerse. Y así estaban listos también para la defensa. Ellos trabajaban con una mano y con la otra tenían su espada. Ellos supieron adaptarse. Nosotros debemos aprender lo mismo, hermano. Tú no vas a estar siempre en el mismo lugar. No vas a hacer lo que otros hacen. Adáptate y sirve de la mejor manera donde tú puedes servir. Quisiera terminar trayendo las siguientes aplicaciones a nuestras vidas. Los creyentes de manera personal o congregacional libramos una lucha contra Satanás en su rol de adversario u oponente. Continuamente buscará Satanás destruir nuestra vida de comunión con Dios. Se valdrá de críticas, de desánimo, de burlas y difamaciones. Estas vendrán desde fuera de la iglesia como desde dentro de la iglesia. ¿Qué
que debemos estar alertas y procurar esforzar nuestras manos en la tarea de ser piedras vivas, útiles para ser usadas en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hermanos, tú y yo somos una piedra viva y debemos estar dispuestos a ser puestos en el lugar correcto para edificar de manera correcta. ¿Se imaginan las piedras que hicieran? No, a mí no me parece donde estoy yo. Y le dijeran al constructor, le dijeran, no, yo como ladrillo yo quiero estar en la esquina de allá, no al medio. Ese constructor no va a terminar nunca de hacer ese muro. Me imagino ahí los hermanos que hicieron la muralla del costado, que quedó muy buena de partida, que los felicitamos. Agradecido por su servicio, su labor. Pero se imaginan, ellos están ahí poniendo los ladrillos y el ladrillo le dijera, no, yo quiero estar en la esquina de allá. Toma otro ladrillo y dice, no, yo quiero estar en la esquina del otro lado. ¿Cuándo va a terminar ese maestro? Ese maestro toma el ladrillo y le dice, tú te pones aquí. ¡Pum! Y ahí lo dejó. Porque el maestro vio y dijo, este ladrillo aquí queda bien. Así es en la iglesia, somos piedras vivas. Y Dios es el quien nos pone a cada uno de nosotros en el sitio y en el lugar correcto para edificar y construir su iglesia. Segundo, la respuesta del creyente no es solo defenderse o paralizarse ante la oposición, sino que el creyente debe aprender y crecer en la práctica de combinar la oración y la confianza en Dios con la acción vigilante y persistente de estar velando constantemente. Por eso debemos crecer en esto, hermanos. Tercero y último, debemos estar preparados para enfrentar las dificultades, pero sin que éstas nos impidan avanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como en los días de Nehemías él fue usado para llevar a cabo la organización de la tarea de la reconstrucción, y el pueblo reconoció aquello y se sumó a la labor de la reconstrucción, la iglesia de hoy debe procurar servir junto a todos sus hermanos, pastores, diáconos, líderes y maestros mediante debiera servir junto a todos sus hermanos, pastores, diáconos, líderes y maestros debidamente llamados por Dios. Así ellos contarán con la gracia y el respaldo favorable de Dios para guiar e instruir a sus miembros con toda sabiduría, con todo temor, guiándolos a hacer juntos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos tener esa disposición, hermanos, de servir todos juntos. Con aquellos hombres que Dios ha llamado debidamente. La invitación es a esforzar nuestras manos cada día a reconstruir juntos y edificar juntos la iglesia del Señor. Usted tiene mucho que hacer. Todos nosotros tenemos mucho que hacer. Pero hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, en el lugar correcto, a la hora correcta, con la disposición correcta. Amén. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar.